Hola, hola, una vez más bienvenidos a este curso de absorción y agotamiento. El día de hoy con un tema muy importante que es la velocidad de transferencia de materia. Mi nombre es Luis Germán Gasca, comencemos. Bien, vamos a empezar a definir qué es la velocidad de transferencia de materia. En este caso, la velocidad de transferencia de materia eh, es la cantidad de sustancia que se transfiere de una fase a otra por unidad de tiempo y en este caso lo vamos a hacer también por unidad de volumen, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer volumétrico, al igual que las Ks que analizamos en el video anterior. Aquí tenemos la nomenclatura, Na.A y sus unidades son kilomol hora metro cúbico. Obviamente estamos hablando de que representamos siempre a lo que es el componente A. Bueno, y podemos calcular la velocidad de transferencia de materia pues de la siguiente manera, que sería la velocidad de transferencia de materia va a ser igual a una K, que es una constante, es la facilidad con la que se puede transferir materia por un gradiente de concentración, ¿de acuerdo? Esta K puede ser global o puede ser una K individual. Vamos a recordar cuál es la diferencia entre una K global y una K individual. Bueno, aquí podemos ver las fases en las que están pues relacionadas en la transferencia de materia. Podemos ver que una K global pues engloba precisamente a ambas fases, sin importar qué operación estamos realizando. Y las individuales pues son precisamente locales de cada fase. Entonces, si lo analizamos desde el punto de vista individual, pues la K va a representar una facilidad más grande, pero solamente va a haber una transferencia de una fase, ¿de acuerdo? Mientras que una K global, pues es una K con una magnitud menor, pero va a abarcar las dos fases. Aquí lo importante es entender que la velocidad de transferencia de materia es la misma si la vemos desde el punto de vista de una K individual y es la misma, repito, aunque sea una K global. Como es más fácil transferir materia en una sola fase, pues obviamente el delta de concentración es menor, ¿de acuerdo? Mientras que como es un poquito más complicado transferir materia globalmente de una fase a otra, pues obviamente el delta de concentración tiene que ser mayor. Sin embargo, la velocidad de transferencia de materia es exactamente la misma. Bueno, con este concepto, pues vamos a poder realizar precisamente los cálculos de conversiones. Pero vamos a plantear cómo se escribe, cómo se estructura precisamente la velocidad de transferencia de materia. Vamos a recordar primero esto. Tenemos aquí la línea de equilibrio que está en color azul. La curva de equilibrio puede ser así, puede ser de cualquier forma. Y vamos a recordar que para poder leer las concentraciones de equilibrio en la fase líquida, pues entramos con las concentraciones de operación de la fase gas. Aquí podemos ver que es YA, entro a la línea de equilibrio y leo X1 de equilibrio. Después entro con Y2, bajo y leo X2 de equilibrio. También la podemos ver desde el punto de vista pues para el líquido, es la misma línea de equilibrio, pero ahora voy a leer las concentraciones del gas en equilibrio. Entro con X1, con X2, y aquí lo importante es ver que para poder calcular las concentraciones de equilibrio de una fase, entramos con las de operación de la otra. Este concepto es básico para poder realizar mi siguiente esquema. Mucha atención aquí. Bien, con este esquema que voy a poner a continuación, eh, se va a poder plantear la ecuación de la velocidad de transferencia de materia. Ponemos la fase gas, ponemos la fase líquida, ponemos la interfase, que es esta línea que acabo de colocar, y bueno, para el gas pues tenemos pues una fracción, que en este caso es Ya, que son las concentraciones de operación, y para el líquido pues va a ser XA.
En este caso voy a empezar con estas concentraciones, pero podría ser cualquier tipo de concentración. Voy a empezar con fracción mol para representar las K en fracción, ¿de acuerdo? Repito, tenemos la YA en el gas y la XA en el líquido. Ahora, para poder calcular la XA de equilibrio, pues obviamente necesito tener la YA de operación como lo vimos en el esquema. Y para calcular la YA de equilibrio, pues necesito tener la XA. Por lo tanto, las del equilibrio pues quedan invertidas por si lo queremos ver desde ese punto de vista. Y las de operación tienen que quedar en su fase. Mucha atención con eso. Si necesitan repasarlo, pues repiten el video, pero es importante que ustedes puedan establecer esto. Bien. Después ponemos la K global, que es la que abarca las dos. Y aquí vamos a agregar las concentraciones de interfase. Si se fijan, si quisiéramos analizar la K global va de un lugar a otro, es decir, va de este lado hasta el otro lado, sin pasar o detenerse por las de interfase. Cuando ocuparé las de interfase, pues obviamente las ocuparía con las individuales, porque las individuales van de aquí hasta acá, ¿de acuerdo? O de aquí hasta acá. Entonces, cuando yo ponga la ecuación de la transferencia de materia, de la velocidad de transferencia de materia, en función de las K globales, solamente van con las de equilibrio. Cuando yo ponga la ecuación de la velocidad de transferencia de materia con las individuales, pues obviamente van a ir con las de interfase. Ahora solamente faltaría agregar la dirección de la transferencia de materia. Si es una absorción, nosotros sabemos que el componente A pasa del gas al líquido. Si fuera un agotamiento, pues sería lo contrario. Bien, vamos a escribir nuestras ecuaciones de la velocidad de transferencia de materia en función de las K globales. Volvemos a poner nuestro esquema, gas, líquido, la interfase. Ponemos, obviamente, que vamos a abarcar con las K, en este caso va a ser Kx y Ky, ambas en fracción. Y por lo tanto, pues vamos a ocupar precisamente las concentraciones en fracción mol. En el gas tenemos Ya y en el líquido XA. Estas son concentraciones de operación, ¿de acuerdo? Como lo vimos en la diapositiva anterior, vamos a tener XA de equilibrio en la fase gas y Ya de equilibrio en la fase líquida. ¿Por qué? Porque se calculan de manera recíproca. Bien, vamos a plantear la ecuación. Sabemos que la velocidad de transferencia de materia es igual a una K que va a multiplicar a un delta de concentración. Aquí me falta el delta de concentración. Sin embargo, yo lo voy a escribir en torno a la K global, que es la Kx en fracción. Entonces vamos a analizar dos cosas. Primero, vamos a ver la dirección de la transferencia de materia. Como es una absorción, la velocidad de transferencia de materia, más bien la dirección de la transferencia de materia, empieza en el gas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a analizar exclusivamente a las X. ¿Por qué? Porque obviamente estoy haciendo el análisis en Kx. Entonces aquí podemos ver que empieza de este lado. De este lado de la fase gas, pues ¿a quién voy a tomar? Pues obviamente voy a tomar a la XA de equilibrio. ¿Por qué? Porque la Y pues debe ir con KY. Entonces XA de equilibrio y nos vamos a seguir hasta la flecha de hasta acá. ¿Por qué no paramos aquí en medio? Bueno, aquí en medio no paramos porque la K global abarca de una fase hasta la otra. Entonces nos vamos hasta la otra fase y encontramos a XA de operación y Y de equilibrio. Otra vez tenemos que tomar solamente la XA. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de Kx. Entonces mi potencial va a ser XA de equilibrio menos XA. Ahí está. Ahora si lo hacemos el análisis con la calle, pues podemos darnos cuenta que pues vamos a iniciar del mismo lugar, que en este caso sería Ya, y posteriormente pues vamos a ir allá de equilibrio y quedaría de esta manera. Bueno, ahora vamos a analizar la misma ecuación, pero en torno a las K individuales. Si vamos a utilizar las K individuales, entonces tenemos que colocar las concentraciones de interfase. Aquí podemos ver precisamente que tenemos la Ky para la fase gas, pero es individual, y la Kx para la fase líquida. Bien, vamos a empezar a plantear la ecuación de la velocidad de transferencia de materia con la Ky.
De igual manera tenemos que empezar por ver la dirección de la transferencia de masa y ver de dónde a dónde. La gran diferencia es que en una K individual pues no nos vamos a ir hacia este lado, ¿de acuerdo? Vamos a llegar hasta la mitad, porque si se fijan en la K individual pues abarca de aquí hasta acá solamente, que es la fase gas. Entonces nos vamos a encontrar YA y XA de equilibrio. Obviamente tenemos que ocupar pues la YA. Entonces nos vamos de YA hasta llegar a la interfase, ¿de acuerdo? No tengo que llegar hasta la otra fase porque, repito una vez más, estamos con individuales, con locales. Entonces va a ser YA menos YA de interfase, así como lo podemos notar aquí. Para la KX va a ser algo parecido, sin embargo, aquí hay que ver de dónde vamos a empezar. No podemos empezar de este lado porque aquí abarca la fase gas, entonces tenemos que empezar justo de donde terminó la otra fase. Vamos a empezar precisamente en la interfase. Entonces nos encontramos con Y de interfase y XA de interfase. ¿Cuál vemos? Pues XA de interfase. Seguimos la dirección de transferencia de materia y nos encontramos con XA. Por lo tanto, la ecuación sería XAI, es decir, XA de interfase, menos XA de operación. Y aquí tenemos la expresión de ambas velocidades de transferencia. Es muy sencillo, solamente tenemos que ver la dirección de transferencia de materia. Vamos a hacer el análisis ahora para un agotamiento. Ponemos gas líquido, la K global, las individuales, YA de operación, XA de operación, XA de equilibrio, YA de equilibrio. Es exactamente la misma estructura de pues, mi diagrama anterior. Las de interfase y finalmente pues ahora es un agotamiento. Por lo tanto, en el agotamiento pues vamos a tener una transferencia del líquido hacia el gas. Bien, ahora empezaremos a analizar las ecuaciones de la velocidad de transferencia de materia en torno a un agotamiento. Empezamos en función de la K global, KX global o KY global. Una anotación aquí es que yo empecé a analizar por fracción, pero en realidad puede ser por relación, fracción masa, relación masa. En realidad yo lo hago por comodidad. Bien, empezamos por kx.a y vemos para el gradiente sería xa porque comenzamos de este lado derecho y esta xa va a ir hasta xa de equilibrio. Si analizamos para la calle, pues igual debemos de empezar por la fase líquida, y sería en torno a las concentraciones del gas. En este caso sería YA de equilibrio hasta YA de operación. Ahí tenemos las ecuaciones. Bien, lo único que tenemos que fijar pues es precisamente la dirección de la transferencia de materia. Vamos a poner esto en función de las concentraciones de interfase, es decir, en función de las K individuales, KY y KX. Vamos a empezar con la KY y cuál sería su delta de concentración. En este caso podemos ver que el agotamiento pues empieza en la fase líquida. Sin embargo, si hacemos el análisis para la KY, pues tenemos que empezar precisamente de la fase gas. Entonces la fase gas pues comienza aquí en la interfase. Entonces la primera concentración que vamos a ver pues es YA de interfase, que se convierte en YA. Ahí está. De igual manera pues la KX para su delta de concentración pues sería XA de operación hasta XA de interfase. De esta manera vamos a ver cómo se plantean las ecuaciones para la velocidad de transferencia de materia. Una vez analizado esto, vamos a rematar, vamos a concluir con lo que se dijo al principio. El flux o la velocidad de transferencia de materia es igual en cualquier punto, obviamente estamos hablando del mismo proceso. Es decir, yo puedo igualar esta KX global con esta KY global y despejar alguna de las dos. O puedo igualar esta KY con esta KX, si se fijan está en fracción masa. Sin embargo, pues tenemos esa premisa de que el flux de transferencia de materia es el mismo. Y con esa premisa
vamos a poder realizar nosotros las conversiones pertinentes, ya sean globales con globales o inclusive globales con individuales, como en esta última ecuación. Bien, pues en este caso pues el video ya ha terminado. Espero que les haya servido de algo. Estudienlo, repítanlo las veces que sean necesarias. Ya saben que pueden preguntar sus dudas en la página que tenemos en Facebook, que es Absorción y Enfriamiento de Psique. Chéquenlo, compártanlo por favor. Y bueno, déjenme algún comentario si es que lo tienen, ¿de acuerdo? Se los agradecería bastante. Bueno, pues muchísimas gracias. Mi nombre es Luis Germán Gasca y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta luego.